hermanos, buenos días para todos. Y vamos a leer en el libro del profeta Zacarías para seguir meditando en lo que iniciamos el domingo anterior. En el capítulo 8, no es que me guste usar títulos, pero si ustedes observan el título de ese capítulo, se nos habla ahí de una promesa de restauración para el pueblo de Dios. Y vamos a leer a partir del versículo 11, Zacarías capítulo 8, a partir del versículo 11 hasta el versículo 17. Vamos a tomar unas cuantas expresiones para relacionarlas, hermanos, con lo que ocurrió con los primeros cristianos. Y esa es una de las grandes razones por las cuales ellos nos dejaron una gran lección de cómo se vive la vida en Cristo Jesús. Cosas que nosotros necesitamos aprender para vivir como ellos. Repito, última vez, libro de Zacarías, capítulo 8, a partir del versículo 11. Usted en la casa puede leer todo este relato, ¿no? Todo el capítulo 8. Pero para efectos de la meditación, a partir del versículo 11 hasta el 17. Hay más Biblias desocupadas por acá. Hay dos juntas sin oficio. Dice, libro de Zacarías 8:11. Dice la palabra del Señor: mas ahora, vamos a esperar que lo tengan porque no lo han conseguido, está antes de Malaquías, Malaquías está antes de Mateo, ahí, finalizando el Antiguo Testamento. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. Voy a repetir, hermanos, el Señor está prometiendo lo que vendría para su pueblo, más específicamente está hablando de la iglesia, cómo sería el cristianismo. Voy a repetirlo en el 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Atención. Estas son las cosas que habéis de hacer. Versículo 16. Y de esto hablamos el domingo anterior. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Miren este versículo que sigue, el 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos leer la hermosa palabra tuya. Queremos que se convierta en una voz grata a nuestros oídos, grata porque queremos oírla, porque queremos deleitarnos en escucharte a ti. Por eso suplicamos que seas tú mismo, oh Padre, que nos hable en esta mañana. Quita cualquier idea humana del servidor que comparte la palabra, para que no se transmitan conceptos ni opiniones de hombres,
para que tus verdades, para que tu consejo y tu absoluta voluntad sea la que llegue a nuestros oídos y transforme nuestros corazones y quebrante nuestro espíritu y moldee nuestra vida, para que veamos la vida como tú la ves, para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Oramos para que tu palabra sea esta mañana paseándose en medio de nosotros y sea escuchada y sea retenida, siempre guardándola en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, en el nombre santo de Jesús. Amén. No nos vamos a detener en este pasaje, pero sí para empezar a mirar, hermanos, lo que tocábamos el domingo anterior. Y hablábamos de el hecho grande en que los primeros cristianos empezaron a manifestar una conducta que impactó la vida de mucha gente en aquella época. Fue una manera de vivir que cualquiera que la veía quedaba impresionado. Por ejemplo, si usted puede leer, más adelante lo vamos a usar, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, es un versículo que si usted lo analiza, también lo va a impresionar el trasfondo de lo que allá ocurría. Porque ese pasaje dice, se lo voy a leer, más o menos dice, y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es impactante, hermanos, porque el término cristiano, que había sido profetizado por Isaías, aunque él no lo dijo directamente, él habló de un nombre nuevo, fue dado por Dios, pero a través de la gente. La gente de afuera, las personas que no conocían al Señor, al ver la conducta de los cristianos, valga la redundancia, les llamaron cristianos. ¿Por qué? Al llamarles cristianos era porque veían a Cristo reflejado en sus vidas. O sea que fue un testimonio que impactó. Y lo que usted acaba de leer aquí en Zacarías le empieza a mostrar unas pequeñas ilustraciones de cómo Dios quería que fuera la vida cristiana y cómo ellos empezaron a vivirla. Por ejemplo, mire bien, en el del versículo 11 al 15, Dios dice, mire, así como les dije que iba a haber maldición para ustedes, les voy a traer bendición. Y no va a ser para el pueblo de ahora, o sea, el pueblo que estaba escuchando la profecía, sino para el remanente, o sea, nosotros, la iglesia, que es el remanente de Dios. Pero Él les da unas pautas en el versículo 16 y les dice, estas son las cosas que deben hacer. ¿Cuáles? Hablen la verdad cada uno con su prójimo. Si usted observa la vida suya, no sé si podrá encontrar que tal vez una de sus grandes debilidades ha sido la mentira, la apariencia, el engaño, el fraude, etc. Pero es una especulación. Pero más que darnos cuenta si lo tenemos o no tenemos ese defecto, el Señor está diciendo que la vida cristiana empezaría como remanente de Dios con estas bases. La verdad, cada uno debía hablar verdad. Pasemos ese aspecto que después más adelante lo tocaremos. Y luego dice, juzgar según la verdad. Mire que nosotros somos muy fáciles y muy rápidos para hacer juicios, cosa que no debiéramos hacer. El Señor categóricamente nos dijo, no juzguéis, para que no seáis, pero nosotros como que no entendemos esa parte y juzgamos a toda hora, ¿no? Pero si se tratara de juicio, el Señor nos deja una manera de hacerlos, los juicios, y dice, juzgad según la verdad. Ahora, no solamente según la verdad, porque nosotros a veces, basados en la verdad, hacemos desastres. Porque hay verdades que dañan. ¿Cómo así?
Ahorita se lo voy a explicar. Y termina diciendo, para que vean el complemento de este juicio, según la verdad y lo conduciente a la paz. O sea, que sea una verdad que conduzca a la paz. Hay verdades que no conducen a la paz. Y la vamos a explicar de una vez. El domingo anterior hablábamos, hermanos, que uno de los grandes problemas para que el cristiano de hoy viva como vivieron los del primer siglo, que ellos vivían juntos, tenían en común todas las cosas. Hablamos de unos ejercicios, no sé si se acuerdan. Hablamos del ejercicio de considerar, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No sé si se acuerdan de eso. Y si no se acuerdan, ya la predicación está en YouTube, la pueden volver a revisar. Pero podemos observar a través de eso, hermanos, que la vida cristiana tiene bases en la verdad para que esto nos conduzca siempre a un ambiente de paz. En el primer siglo hubo una verdad. Voy a solamente tocar este ejemplo, lo vamos a leer. Hubo una verdad que generó un malestar, porque esa verdad se transmitió de una manera no correcta. ¿Qué tiene que ver esto con los ejercicios que acabo de mencionar? Porque también mencionábamos el ejercicio pecaminoso, que es el deporte favorito del cristiano. Y estamos hablando de la murmuración. El murmurar o la murmuración siempre están basados en la verdad. ¿Cómo así? Hay tres términos que nosotros manejamos o los escuchamos o los pronunciamos, que son murmuración, chisme, calumnia. Los han escuchado, ¿verdad? Los tres no son lo mismo. En la murmuración se usa la verdad y solo la verdad. En el chisme, verdad más mentira. Y en la calumnia, mentira. No son iguales los tres. En la murmuración se usa la verdad, en el chisme, verdad y mentira, en la calumnia, mentira. Pero en las tres, el objetivo es uno solo: hacer quedar mal a la otra persona. En la murmuración se usa una verdad que afecta al otro. Por ejemplo, vamos a leerla en Hechos capítulo 6, una verdad que generó un caos, pero este caos fue atendido de la manera que debió haberse procedido antes de haber murmurado. En Hechos capítulo 6, y después que leamos esto vamos a retomar muchas ideas de lo meditado en el domingo anterior. Del 1 al 3, o el 1 al 4, como quieran. Hechos 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiero explicarles esto, lo que estaba ocurriendo. Era mandato en la iglesia por parte del Señor que las viudas fueran atendidas, es decir, fueran sustentadas a través del arca de las ofrendas. ¿Sí? De ese trabajo, según lo que usted acaba de leer aquí, en el versículo 2, los apóstoles dicen: no es justo que nosotros nos encarguemos de todas estas cosas, vamos más bien a hacer lo siguiente. Los apóstoles eran los encargados de este trabajo. Entonces, habían viudas griegas y habían viudas hebreas. Todas eran hebreas en términos generales, todas eran judías. Lo que pasa es que se habla de griegas porque eran judíos que habían nacido fuera del perímetro de Israel. Eran judíos que por la dispersión
Yo les explicaba esto el domingo anterior, se habían ido lejos, habían adquirido nuevos idiomas, uno de los idiomas el griego, y por eso le llamaban las viudas griegas, pero al final de cuentas eran judías. Al venirse a Jerusalén y se inició la vida cristiana con ellos, se quedaron ahí en Jerusalén, por eso era que ellos vendían las heredades que explicábamos el domingo anterior, ¿se acuerdan? Que vendían sus heredades, ¿no? Ok, entonces hubo la murmuración. Los apóstoles como que empezaron a descuidar en la atención a las viudas griegas. Estoy convencido que no fue a propósito ni con mala intención. Descuido, no tantas ocupaciones que tienen ellos, y empezaron los hermanos a hablar. Los hermanos apóstoles están prefiriendo a las viudas hebreas que a las viudas nuestras. Eso era una verdad, pero generó un malestar. ¿Qué hicieron los apóstoles? Versículos 2 y 3. Ellos convocan una reunión. Esto debió haber sido lo que debieron plantear los hermanos que murmuraron. Pero como nosotros vivimos en un mundo, en una vida espiritual, no tan espiritual, en una vida que está más llena de carnalidad, entonces cuando vemos algo, lo primero que hace nuestro subconsciente es hablar. Y no juzgamos lo conducente a la paz. Sí juzgamos según la verdad, lo que estamos mirando en Zacarías. Juzgar según la verdad, pero lo conducente a la paz. Esas son dos cosas que deben ir de la mano. La verdad, pero una verdad que conduzca a la paz. Le voy a colocar un ejemplo y vamos mirando todo en detalle, ¿no? Yo me encuentro a un hermano, vamos a suponer a mi hermano Jorge, en la moto, y lo veo con otra dama que no es su esposa. Por ejemplo, él puede llevar a alguien, o a cualquier hermano, al hermano Ancísar, al hermano Antonio, al hermano Henry, y yo vengo y voy donde otro hermano, y le digo al hermano Antonio, me encontré al hermano Jorge que andaba con otra dama en la moto. Eso es una verdad, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de ese comentario? ¿Y por qué Antonio se debe enterar de eso que yo vi? ¿Hay alguna razón para que se tenga que enterar de eso? Ok, nosotros los cristianos y la humanidad en general no ha asimilado esto todavía. Creemos que otras personas se deben enterar de lo que yo vi. Creemos y estamos convencidos que otras personas se deben enterar de lo que me hizo fulano. Entonces, ¿qué está diciendo el libro de Zacarías? Vuelvan a Zacarías. ¿Cómo debían iniciar la vida cristiana en nosotros? Teniendo en mente hablar la verdad y juzgar según la verdad, pero en lo que conduzca ¿a qué? A la paz. ¿Por qué? Porque la base del cristianismo es la paz. El cristianismo no tiene razón de ser si usted no tiene paz. Examine por un instante su vida interna si usted tiene paz. Si usted no tiene paz, debe procurar ir a la fuente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él la tiene para usted. Y usted se da cuenta que no tiene paz cuando todo le molesta, cuando todo lo que sabe lo quiere decir, ¿sí? Y decir para hacer quedar mal a otro y pare de contar otras ideas más. Pero mire, ahora en versículo 17, que es más contundente aquí en Zacarías. Repito, esto lo vamos a trasladar al libro de los Hechos, cómo vivieron los hermanos del primer siglo. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ya. Miren este mandato. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Tristemente, hermanos, al observar ese versículo, cada uno de nosotros saca cuentas que no son tan alentadoras, ¿no? Hemos pensado mal de nuestro prójimo. Y el término prójimo aquí incluye al que está al lado tuyo como el que está allá en la esquina. ¿Has pensado mal? Está bien. ¿Has hablado y has juzgado cosas que no conducen a la paz?
Hoy el Señor te hace un llamado y te dice, estas son las cosas que debes hacer. Y estamos hablando, voy a repetirlo, todo este capítulo 8 de Zacarías está hablando de cómo sería la iglesia, de cómo sería la vida a futuro, ya que la gente del pueblo de Israel no pudo vivir de la manera que Dios quiso. Entonces, haciendo un acto, hermanos, y conectándolo con la meditación del domingo anterior, donde podíamos ver que los hermanos tenían todo en común, se congregaban juntos, partían el pan juntos, todo lo hacían juntos. ¿Por qué pudieron lograr un cristianismo con este ritmo, con esta armonía? ¿Qué había en ellos? Es mi pregunta diariamente. ¿De qué se armaron? ¿Qué comían esa gente? Y aquí hay gran fundamento para pensar que ellos edificaron sus vidas y edificaron su conducta sobre este fundamento, el de la verdad, el de la paz. Tenemos que volver a mirar Hechos 2, y esto va a ser una lección diaria en nuestra mente. Tenemos que volver a mirar Hechos 4, porque estos dos relatos no son, a pesar de que son tan breves, no son cualquier cosa en la Biblia. Son, hermanos, voy a repetir, como lo decíamos el domingo anterior, esto es la doctrina del Señor, lo que vamos a leer. Y lo enfatizo una vez más porque usted y yo aprendimos a conocer la doctrina de la iglesia tal, la doctrina de la denominación tal, la doctrina tal. ¿Cuál es la doctrina del Señor? Aquí está. ¿Sí? Y empieza, da la casualidad de que en el versículo 42 vamos a hacer el mismo relato del domingo anterior. Desde el 41, Hechos 2, 41 hasta el 47. Pero hoy nos vamos a concentrar en otros datos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de, observe que no perseveraban en la doctrina de ninguna denominación, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Miren lo que era la doctrina: la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea, la cena cada primer día de la semana, en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Usted puede observar aquí un ambiente de paz. Basaban ellos esta vida cristiana en lo que los profetas habían profetizado. Era un remanente de paz. Y demostraban que había paz entre ellos porque tenían la capacidad de compartir juntos. Que vamos a orar todos juntos. Vamos a estudiar la doctrina juntos. Observe el versículo 46. ¿Lo tienen? 46. Perseverando unánimes cada día. Y lo voy a repetir: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en el templo. Cada día en el templo. ¿Sí? Entonces, en ellos, hermanos, el regocijo, la paz que Dios había transmitido, les había generado en el corazón de cada uno el deseo, escuchen, de manifestar esa paz, estando juntos. La gran diferencia con la vida cristiana de hoy día, que solamente podemos estar juntos un día a la semana.
Es mucha la diferencia. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué había en ellos? Vamos a mirar una palabra hoy, a la que hay que prestarle mucha atención. Ahí está. Hay dos, pero vamos a mirar una. Voy a repetirlo, versículo 46. Esto lo vamos a conectar con Zacarías y con otros pasajes más. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Antes de entrar en los detalles de la expresión que vamos a meditar, hágase la siguiente pregunta, hermano, que la tocábamos el domingo anterior. Ellos eran más de 5.000 miembros, porque se bautizaron ¿cuántos? 3.000, y contaban solamente las mujeres, y podían estar juntos, podían perseverar juntos. Nosotros no somos ni 30. ¿Por qué nos cuesta trabajo a nosotros? Pero la pregunta no es esa, hermano. La pregunta para meditar: ¿quiere usted vivir ese cristianismo? Yo sí lo quiero. Que podamos compartir juntos en las casas. Y hoy estamos en la casa del hermano fulano, y dentro de tantos días en la casa del hermano fulano. ¿Cómo podemos impactar al mundo, hermano, si no vivimos como la familia de Dios? Con lo que sabemos, con nuestro carácter, tirándole 4 verdades a una persona en la cara para que cambie de opinión. No. Acuérdese, la verdad, pero ligada a lo conducente a la paz. Hable la verdad a una persona, pero con mucha paz, y que lo conduzca a la paz, no a que no quiera volver por acá. Entonces, ¿cuál es la expresión del versículo 46? Sencillez de corazón. ¿Qué es eso, hermano, de sencillez de corazón? Vamos a meditarlo esta mañana. ¿Qué es algo sencillo, pero en el término espiritual? Porque usted, si va con esta palabra al diccionario, le puede arrojar un significado que no es lo que Dios tenga en mente. Tiene que tener eso en mente, La terminología bíblica es una terminología espiritual. No es una terminología que define la real... ¿Cómo es? La Real Academia, ¿no? De la lengua española. No. La terminología bíblica es un lenguaje espiritual y solo se puede discernir en un nivel espiritual, dice el apóstol Pablo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces vamos con este término sencillez, vamos a ir a un relato que nos va a ayudar mucho. Y aparece en Filipenses, capítulo 2, y luego en el capítulo 4, versículo 12 al 15. Perdón, luego el capítulo 1 y luego el capítulo 4. Capítulo 2, versículos 12 al 15. Y aquí está relatado una manera de usted ser sencillo. ¿Y qué es ser sencillo? ¿Listo? En el lenguaje de Dios dice Filipenses 2, 12 al 15. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que pone en vosotros, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, hermano, esta es una clave aquí. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, observe, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es el sencillo en este relato? Si usted va al versículo 14, el versículo 14 es la clara representación de una carga que usted lleva encima y que esto le hace hablar de otros. Murmuración. Y usted hace algo en
o por la iglesia, pero se queja de lo que hace. Es porque lleva cargas. Usted hace algo por su familia y se queja. Hace algo en el lugar que trabaja y ve que otro no lo hace, usted se queja. Lleva una carga pesada. Devuélvase al 13. Dios produce algo y quiere producir algo en usted para que usted sea sencillo. Juntando todo esto, hermano, la palabra sencillo, ahorita miramos el 12, viene de la idea del Señor cuando un camello llevaba una carga. Y ustedes han leído un pasaje que confunde a mucha gente, que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja, ¿verdad? Han leído eso y la gente dice, no, si esto es así, entonces los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, pero no vayan a pensar que ahí aguja es la que usted coge en la mano, porque cuando eso no existía. Las agujas no, de esas que usted usa en la mano no existían en esa época. Así que un camello jamás va a entrar por ahí. Y si un camello no entra por ahí, entonces tampoco los ricos en el reino de los cielos. Y hay ricos que están en la iglesia. ¿Cuál es la realidad? Para que entiendan la palabra sencillo, voy a dar dos explicaciones a la vez para una sola. Cuando pasaban las 6 de la tarde en las grandes ciudades de aquella época, el portón principal se cerraba. Al lado había una puerta pequeña llamada la aguja. ¿Me entienden? Entonces, para que el camello pudiera pasar por ahí, tenían que descargarlo, y a esto le llamaban un camello sencillo. Algunas veces por el tamaño grande del camello no entraba, porque la aguja era realmente pequeña. Entonces lo que dice el Señor, más fácil entra un camello por el ojo de la aguja, porque era muy difícil que el camello se agachara, que la joroba lo dejara y que pudieran empujarlo para que entrara, ¿no? Pero miren que el término sencillo tiene que ver con eso, bajar la carga para poder pasar. ¿Sí? Entonces, hoy día, hermanos, ¿cuándo un cristiano es sencillo? Cuando se viste como pobre, cuando no habla bien duro. No, un cristiano es sencillo cuando realmente las cargas que trae del mundo, las cargas de su pecado, de sus problemas, de sus perversidades, de sus conflictos, las baja y las entrega a Cristo. Entonces usted será una persona sencilla. Entonces, cuando usted ha bajado cargas, observa el versículo 12 ahora, usted va a ser una persona que va a vivir la vida cristiana, lo vean o no lo vean los demás. Este versículo 12 habla de eso, ¿no? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, todos estos versículos juntos, volvamos al 14. El versículo 14 nos está diciendo, haga todo sin murmuración. ¿Por qué hacemos las cosas murmurando? ¿Por qué decimos verdades para hacer quedar mal a otro? Porque llevamos cargas, hermano. Entienda eso. Porque tenemos cargas muy pesadas encima de nosotros. Por eso Jesús nos está diciendo a grito, venid a mí. Si usted está trabajando y está lleno de carga, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. ¿Entienden? Ya es hora de que baje ese bulto. Usted no puede con él, yo sí puedo, dice el Señor. En la medida que usted lo baja, entonces dice el versículo 15, para que seáis, ¿qué? Y sencillos. Ahora miremoslo en el capítulo 1 de otra manera. Y esto, hermano, para que usted vaya entendiendo muchas de las falencias individuales y propias de nosotros, y por lo cual nosotros hoy no podemos perseverar juntos, no podemos tener en común todas las cosas, siendo que somos poquitos. En el capítulo 1, en versículo 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
Esta palabra sinceros es la misma sencillos que aparece en el capítulo 2 y es lo que nos ayuda a decir la verdad y lo conducente a la paz, cuando somos sinceros, ¿sí? Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué nos ayuda, según este versículo, a ser personas sencillas, que descarguemos todas esas todo ese inmenso peso que llevamos encima nuestro? Mire el versículo 9. En sus oraciones, usted debe pedir más y más para que el amor de Dios abunde en usted. Esto lo hará una persona sencilla, conforme al idioma de Dios. Y lo juntamos con el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 2 al 6. Filipenses capítulo 4, 2 al 6. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego con acción de gracias. Nos detenemos ahí para explicar algo, hermanos, muy grande. Cuando el apóstol escribe esta carta, hermano, esta congregación era la única congregación que no tenía ningún problema. Todo, a pesar de que habían pasado 10 años que se había establecido, todo permanecía, como lo hemos leído muchas veces en el capítulo 2, en comunión, en consuelo de amor, en afecto entrañable, todo andaba. Pero había un pequeño lunar en aquella congregación, atención. Había un par de damas que tenían una pequeña dificultad. Una señora llamada Evodia, una hermana, y una hermana llamada Síntique. ¿Y qué está diciendo el apóstol aquí? Les ruego que sean de un mismo sentir. Eran dos trabajadoras en la obra, laboraban juntas en el Señor, pero un día el enemigo se metió en la relación de ellas y las separó. Y cuando dos personas en una congregación se separan, ya no solamente son las dos personas, sino también las dos familias. Y eso va creciendo y después dos congregaciones. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Les ruego. Este versículo, en el original como fue escrito, está escrito de la siguiente manera: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Él se dirige a cada una, le ruega a cada una. ¿Por qué? Porque ellas podían ser la mancha de todo lo bueno de la comunión que había en aquella congregación. ¿Pero qué tiene que ver esto con la sencillez? Mucho, hermanos. Que cuando uno en el corazón tiene alguna diferencia con otra persona y no lo ha resuelto, esto es un gran problema para la sencillez de uno. Entonces el Espíritu nos dice a nosotros: te ruego que seas del mismo sentir con fulano o con fulano. Ahora mire el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Una vez resuelto el problema, ¿qué dice el versículo 4? Entonces nos podemos, ¿qué? Regocijar. ¿Sí? Y versículo 5, entonces el término gentileza en el idioma de Dios es amabilidad. ¿Sí? O sea, entonces nuestra amabilidad va a ser conocida por todas las personas. Y qué bueno, hermanos, que a los cristianos se les distinga por el don de personas amables. Miren que a los siervos del Señor se les dice: el siervo del Señor debe ser amable, no contencioso, no áspero. Debe ser amable. Vuestra amabilidad sea conocida. Pero yo no puedo tener amabilidad si no he resuelto dificultades con quien las tengo. Es la cadena de este texto, ¿no? Y termina diciendo el versículo 6:
Y hecho este proceso, entonces yo puedo entregarle a Dios mis peticiones. Entonces, hermanos, una persona sencilla, para llevarlo a Hechos 2 y a Zacarías, es una persona que ha descargado, que ha resuelto sus diferencias con su prójimo, que no hace nada por contienda, que no murmura de nadie y que le ora a Dios cada día para que su amor crezca. ¿Es usted una persona sencilla o todavía está pesado o pesada? Es bueno, hermanos, que hoy medite entonces por qué los hermanos de Jerusalén en el primer siglo podían comer con alegría y sencillez de corazón. Porque ellos habían entregado sus cargas al Señor. Porque ellos hacían las cosas por amor, no por contienda. Porque ellos oraban y crecían en amor. Porque ellos eran cristianos, los estuvieran viendo o no los estuvieran viendo. Entonces la sencillez de estos hermanos, volviendo a Hechos 2, los llevaba, hermanos, a querer permanecer juntos. Entonces, cuando usted tiene cargas encima, va a ser muy complicado que usted quiera perseverar junto con otros hermanos de la oración. Va a ser difícil que usted quiera perseverar en la doctrina de los apóstoles junto con sus hermanos. Siempre le va a pesar algo para congregarse con los demás. Siempre le va a pesar algo. Siempre le va a pesar algo, hermanos, para querer que sus cosas, versículo 44, en el versículo 44 hay un llamado para que lo suyo, y esto sí que es difícil en el día de hoy, para que lo suyo esté al servicio de todos los hermanos. ¿Ven? Pero mientras usted tenga cargas, es imposible. Mientras usted lleve una vida bajo presión, y cuando hablo de una vida bajo presión, no me refiero a los plegados, porque desde ese punto de vista todos tenemos presión. Me refiero a una vida cristiana bajo presión en que no estoy disfrutando de la vida cristiana. No estoy sintiendo a Cristo guiando mi vida. Entonces le va a ser difícil que sus cosas estén al servicio de los demás. Los hermanos estos, dice, tenían en común todas las cosas y nadie decía ser suyo lo que tenían. Elegante, hermano, que aquellos tiempos vuelvan en nuestros días, ¿no? Que aquella vida cristiana vuelva. Pero es que no es cuestión de tiempo, no es cuestión de lugar, no es cuestión de que se predique o no se predique, es cuestión de que cada uno de nosotros decida llenarse de razones para entender que esta es la doctrina del Señor. Observe el 42, ellos perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina del Señor? La doctrina del amor. Acuérdense que cuando a él le preguntaron por el gran mandamiento, ¿qué dijo? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Eso es todo. La ley y los profetas. Pero hoy día nos han enredado con una cantidad de enseñanzas. Que creo en esto, que hay que creer en lo otro, que aquí, que allá. Pero la vida en esencia de compartir, de estar juntos, de comunión, se nos fue. Y yo no sé cuántos de nosotros alcanzamos a ver esto. Poquitos. Entonces, hermanos, sería bueno que al meditar esto, usted empezara a desear ser una persona sencilla, a hablar solamente la verdad, a hablar lo que conduzca a la paz. Pero el versículo fuerte de Zacarías, quiero ahora concentrarme en él y que nos concentremos en él. Es ese texto, para terminar, que dice: ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Y usted tal vez dirá, uy, pero esto es muy difícil. Claro, volvemos a lo mismo. Si usted lleva cargas encima, es imposible. Usted no puede generar a toda hora buenos pensamientos si tiene cargas muy pesadas. Tiene que ser una persona sencilla. Tiene que haber descargado. En nuestro corazón, hermano, para bien o para mal, creo que más para bien,
nos dice cómo estamos espiritualmente. Porque si su corazón siente cosas, piensa cosas malas hacia su prójimo, de una vez le está diciendo que usted no anda bien. Mire, para no ir tan lejos, aquel que es casado, aquella que es casada, ¿qué siente, qué piensa usted de su marido, de su mujer? ¿Piensa cosas malas? ¿De su hijo? ¿De su padre? Y si usted piensa cosas malas, ¿qué va a hablar? Pues va a murmurar, va a calumniar y va a chismosear. Le va a ser muy fácil. No va a tener que hacer ningún esfuerzo. Pero la vida de los hermanos del primer siglo estaba alejada de esto que acabamos de mencionar. Ellos entendieron lo que era id a Cristo, los cargados y los trabajados, y dejaron toda esa carga y empezaron a amarse entre ellos. Y lo mío no era mío, lo mío era tuyo, y estaba al servicio de los demás. Y mi lengua no era capaz de hablar mal contra ti, porque mi corazón había sido limpio. Entonces mi corazón no podía generar malos pensamientos hacia ti. Hoy, hermano, hoy, siglo XXI, año 2016, pregunta, ¿cómo volver allá? ¿Cómo ser esos cristianos? Que los de afuera no necesiten ver el letrero allá, se cayó, no fue que lo quitamos, fue que se cayó. No necesiten ver un letrero, que no necesiten que le digamos que somos cristianos, que ellos puedan ver, que puedan oír, que puedan sentir y palpar con nuestra presencia la vida de Cristo en nosotros. Y lindo, no sé si lo habrá pasado cuando a uno lo sacan y le dicen que usted es cristiano, ¿verdad? Si le ha pasado, dele gloria a Dios. ¿Ve? Pero esto precedido, hermanos, de un punto. Dios pone en nosotros el querer. En ellos puso el querer estar juntos. ¿Y en usted? ¿No lo ha puesto Dios todavía? En ellos puso el deseo de perseverar unánimes cada día en el templo de la doctrina de los apóstoles. Estudiaban todos los días. ¿En usted lo ha puesto, hermano? Lo ha puesto. Oiga, lo ha puesto. Ha puesto el querer y ha puesto el hacer. Pero nosotros nos hemos dejado de llenar de la negligencia por las cargas que llevamos. Entonces, hermanos, para redondear todo, necesitamos ser sencillos. Ese es el punto de todo lo que hemos dicho hoy. Y eso es lo que debemos meditar en esta semana. Necesitamos llenarnos de razones, mirar pautas en las Escrituras de cómo ser sencillos. Y lo voy a recordar. Necesitamos bajar las cargas que llevamos. ¿Qué son esas cargas? Pecados no resueltos. Necesitamos, hermanos, dejar de murmurar. Necesitamos dejar que Dios nos permita sentir el deseo de estar juntos, el deseo de compartir, hermano. Ellos comían en las casas, ellos compartían sus bienes, ellos miraban la necesidad de cada uno. Pero es la sencillez, hermano, el estar livianos, el bajar la carga como ese camello para poder pasar, para poder avanzar. ¿Sí? Entonces hay que ir donde Dios, hermano, y descargar, y ser así sencillos, irreprensibles, porque estamos en medio de una sociedad maligna y perversa. Estamos en medio, hermanos, como luminares. Nosotros somos ese bombillito que ilumina a aquellos que andan en tinieblas. Pero no podemos iluminarlos si no buscamos el perseverar, si no buscamos, hermanos, el hablar solamente la verdad, y si no buscamos decir lo que conduzca a la paz.
¿Ha hablado usted cosas que conducen a los conflictos? ¿Cosas que hacen quedar mal a otro hermano? Es hora de arrepentirnos, hermanos. Es hora de dejar eso a un lado y desear como niños recién nacidos este tipo de leche. La leche de los primeros alimentos que tomaron los cristianos. ¿Cuáles fueron los primeros alimentos que ellos tomaron? El estar juntos. Ese era el tetero que ellos tomaban. Ya después vinieron los grandes conocimientos. Así que, hermano, hay una invitación una vez más hoy para que usted desee perseverar de la doctrina de los apóstoles. Hemos querido tener un solo día a la semana. Ellos eran todos los días. Y ese solo día nos ha costado trabajo estar juntos a todos. Vamos a poner 2 días a ver si tal vez nos ayudamos así, ¿no? Pero ¿cuál es el punto y la idea, hermano? Una vez más y por última vez. Sea honesto consigo mismo y deje que el Señor restaure y baje esa carga tan pesada que usted lleva. ¿Sí? Ese asunto que le ha marcado de atrás, esa situación que le afecta diariamente en la mente, eso que fue, que pudo haber sido, que no fue, eso que le trajo dificultades un tiempo atrás y que todavía le afecta la mentalidad suya, ya, hermano, ya deje eso atrás, porque eso le daña todo. Relación con Dios, relación con su prójimo, llegar a la oración, congregarse, todo, porque es una carga, hermano. Y esa carga, cuando usted quiera hacer algo, no lo va a dejar. Hermano, último versículo, y con eso terminamos. Aparece en el libro de Oseas, ahí atrásito de Zacarías. Después de Daniel. Capítulo 2. Versículo 18. Léalo en su casa, que lo vamos a meditar el día miércoles, si Dios quiere. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te reposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dios prometiendo, hermano, todo lo que trae y tiene para usted, lo que traería para la iglesia. Pero algo, hermanos, para que se lo lleve en la mente, que Dios quiere desposar con Él. Esto de desposar es una relación íntima con Él, basada en ¿qué? En justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Si esto no nos ayuda a ser sencillos, hermanos, para querer estar siempre amándonos unos a otros, ¿qué más necesitamos? Que Dios los bendiga, hermanos.